Bienvenidos a la clase de Teoría y Terapia Cognitivo-Conductual de los Trastornos Alimentarios. Diversos consensos y metaanálisis dan cuenta de que la terapia cognitiva conductual es el tratamiento con mayores avances para los trastornos alimentarios. La psicopatología central de estos trastornos se caracteriza por la excesiva importancia que se le otorga a la figura corporal, al peso y a su control. Están muy pendientes de su figura, de las medidas corporales, de lo que pesan, de los cambios imperceptibles que puede llegar a ver en su cuerpo. Su vida gira, digamos, mayormente en torno a estos temas, ¿no? La comida, el peso, su figura. Podríamos decir que se juzgan a ellas mismas casi exclusivamente según estos temas, que la autovaloración depende del peso y, por ejemplo, de lo que han comido en el día. Debido a estas ideas sobrevaloradas respecto a la figura, al peso y a su control, decimos que los trastornos alimentarios son trastornos cognitivos. Por ahí me van a escuchar hablar directamente en femenino, es porque hay muchas más mujeres que varones con trastornos alimentarios. Por supuesto, hay varones que presentan trastornos alimentarios, pero en una proporción muy pequeña comparada con las mujeres. En 1980 se incluyó a la bulimia nerviosa como entidad diagnóstica en el DSM-3. Y ya en 1981 el grupo de Fairbairn de la Universidad de Oxford describe el tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa. Este tratamiento se basaba en la terapia cognitiva para la depresión de Beck. Fairbairn publica en el año 1985 el Manual de Terapia Cognitiva Conductual para la Bulimia Nerviosa. Hablamos de un tratamiento específico para un trastorno específico y la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento con apoyo empírico de primera línea para la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia fundamentalmente la presencia de atracones y conductas compensatorias inapropiadas con el fin de no aumentar de peso, como pueden ser las conductas purgativas, la autoprovocación de vómitos, el consumo de laxantes y diuréticos, o lo que llamamos las conductas no purgativas, como el ayuno o la excesiva actividad física con el fin de no aumentar de peso. Y por lo general las personas que presentan bulimia nerviosa presentan sobrepeso o un peso normal. Hablamos de un manual con tiempo limitado de 20 sesiones y con 3 fases bien delimitadas. Entonces, no contamos con evidencia suficiente para el tratamiento específico de la anorexia nerviosa. O sea, el tratamiento para la anorexia nerviosa no alcanza la categoría de bien establecido como el de la bulimia nerviosa. Por cuestiones metodológicas que tienen que ver con la misma patología. La anorexia nerviosa se caracteriza por un fuerte temor a aumentar de peso a pesar de estar con muy bajo peso y con una distorsión de la imagen corporal. Entonces, no es tan simple aceptar el tratamiento que se enfoca en la recuperación del peso en un principio, por supuesto, no exclusivamente en la recuperación del peso, pero es algo que no podemos desentendernos por las complicaciones que trae este bajo peso. Entonces, en estas pacientes con anorexia nerviosa tenemos que trabajar con la motivación para el cambio también, además de la recuperación del peso. Entonces eso hace que los tratamientos para la anorexia nerviosa sean más largos que para la bulimia nerviosa, con todas las dificultades metodológicas para llegar a una mayor evidencia para llegar a un tratamiento bien establecido.
Si bien contamos con la terapia basada en la familia, con una fuerte evidencia para la anorexia nerviosa para niños y adolescentes. Entonces, implica un gran desafío extender a los otros trastornos alimentarios, la anorexia nerviosa y los llamados trastornos alimentarios no especificados, la terapia cognitivo-conductual. Aquí vemos en este gráfico los principales trastornos alimentarios, así es como los clasificaba el DSM-4, donde las diferencias entre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa se debía más que nada a las diferencias en el peso o en las manifestaciones, en la frecuencia de las manifestaciones conductuales que hablamos anteriormente, de las conductas purgativas o no purgativas, y una gran categoría residual de los trastornos alimentarios no especificados que tenían que ver con estados mixtos, digamos, de anorexia o de bulimia. Incluían anorexias subclínicas y atípicas y bulimias subclínicas y atípicas que no llegaban a la frecuencia o le faltaba uno de los criterios para llegar a la categoría de anorexia o de bulimia, con algunos otros ejemplos como el trastorno por atracón. Todo esto cambió un poco en el DSM-5, se incluyeron otros trastornos alimentarios, estos siguen siendo los principales, pero digamos lo que aquí se quiere notar es que más de la mitad de los pacientes tenían un trastorno alimentario no especificado y no contábamos con un tratamiento con apoyo empírico para los trastornos alimentarios no especificados. Si bien correspondía a una época en la década de los 80 de tratar de demostrar que había un tratamiento específico para un trastorno alimentario como la bulimia nerviosa, por eso el sentido de, como hablábamos en la clase de investigación, de contar con una muestra homogénea, poder diseñar un tratamiento específico con criterios diagnósticos claros y precisos. Lo cierto es que esto de alguna manera ganábamos en estudios de resultados, pero nos íbamos como alejando del mundo real, ¿no? De la práctica clínica cotidiana. El DSM nos posibilita el diagnóstico para un solo trastorno de manera excluyente. O tiene anorexia nerviosa o presenta bulimia nerviosa. Esto va a depender, según el DSM, de el peso o de la frecuencia de las manifestaciones conductuales, como vimos anteriormente, de las conductas purgativas o no purgativas. Pero, digamos, la clínica da cuenta de la migración de los trastornos. Los pacientes suelen migrar de la anorexia nerviosa a la bulimia nerviosa. Suele aparecer la anorexia nerviosa en la adolescencia y migrar a la bulimia nerviosa cuando ya son adultos jóvenes, lo cual todo esto, esta manera en que cambia la forma de presentarse de los trastornos alimentarios, nos está hablando que algo tienen en común, donde tenemos que apuntar más a lo que tienen en común, más que a las diferencias de las que nos habla el DSM.
La terapia cognitiva conductual mejorada para los trastornos alimentarios surge a partir de la terapia cognitiva conductual de la bulimia nerviosa. O sea, se extiende el tratamiento cognitivo conductual de la bulimia nerviosa a todos los demás trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, este tratamiento cognitivo-conductual mejorado aborda la psicopatología central de los trastornos alimentarios, es decir, la excesiva importancia que se le otorga a la figura corporal, al peso y su control. El tratamiento va a apuntar a estos mecanismos en común que mantienen los trastornos alimentarios, más allá del diagnóstico específico de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o los no especificados. Por eso hablamos de una perspectiva transdiagnóstica. Fairbairn, Cooper y Shafran utilizan el término transdiagnóstico en una publicación del año 2003. Es decir, no es un tratamiento para el diagnóstico del DSM, es un tratamiento para tratar la psicopatología de los trastornos alimentarios. Fairbairn publica en el año 2008 el tratamiento cognitivo-conductual mejorado para los trastornos alimentarios, CBTI por sus siglas en inglés. Fue diseñado en formato ambulatorio para pacientes mayores de 18 años. Si bien hay adaptaciones para adolescentes, también hay adaptaciones para utilizarlo en grupos y en hospital de día o en internación. Como lo veníamos viendo, fue diseñado desde una perspectiva transdiagnóstica, o sea, no se va a centrar en el diagnóstico de anorexia nerviosa, de bulimia o de los no especificados según el DSM, dado que clasifica los trastornos alimentarios de un modo artificial y que poco tiene que ver con el mundo real de la práctica clínica cotidiana. En esta versión del tratamiento mejorado ya se habla de guía para el tratamiento y no de manual. Claramente se observa un mayor acercamiento a la clínica, a la idea de un tratamiento más personalizado y menos estandarizado. En este tratamiento cognitivo-conductual mejorado se realiza una formulación del caso teniendo en cuenta los mecanismos de mantenimiento del trastorno alimentario para ese paciente. Además de abordar los mecanismos que mantienen la excesiva preocupación por la figura, el peso y su control, en algunas pacientes es importante además tratar mecanismos externos más amplios que contribuyen al mantenimiento del trastorno alimentario y que podrían estar funcionando como obstáculos al tratamiento, como ser el perfeccionismo clínico, la baja autoestima, las dificultades en las relaciones interpersonales. Originalmente se incluía también la baja tolerancia a las emociones aversivas, pero después finalmente fue incluida en la versión focalizada como un mecanismo de mantenimiento propio de la psicopatología de los trastornos alimentarios, como lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro de lo artificial que resultan las categorías excluyentes del DSM en los trastornos alimentarios y la importancia de la perspectiva transdiagnóstica es la anorexia nerviosa purgativa. La anorexia nerviosa purgativa, las pacientes presentan bajo peso, distorsión de la imagen corporal, un fuerte temor a aumentar de peso, y presentan conductas purgativas que pueden ser o la autoprovocación de vómitos o el consumo de laxantes o diuréticos, y pueden presentar atracones. ¿Qué es lo que pasa? A medida que va aumentando la frecuencia de los atracones, la paciente va aumentando de peso y pasa a una bulimia nerviosa, hay una migración a la bulimia nerviosa, no sale de un trastorno alimentario. Por eso hablamos de que en el tratamiento no se debe trabajar solamente el aumento de peso. Ahí pasa de un trastorno alimentario a otro. El tratamiento cognitivo-conductual mejorado
fue diseñado para trabajar en 20 sesiones durante 20 semanas. Se le agrega una sesión inicial de evaluación y después una última sesión cuando finaliza el tratamiento. Está distribuido en 4 etapas que ahora vamos a ver. Y podemos hablar de 2 formatos. Un formato focalizado, donde trabajamos exclusivamente con esta sobrevaloración con respecto a la figura corporal, al peso y su control, a los mecanismos que mantienen esta sobrevaloración, esta excesiva preocupación. Y con este formato se trabaja en la mayoría de los pacientes. Después hay un formato ampliado que incluye módulos adicionales para abordar mecanismos de mantenimiento externos más amplios, como el perfeccionismo clínico o desadaptativo, la baja autoestima central y las dificultades interpersonales. En un principio, como les había comentado anteriormente, se había agregado la baja tolerancia a las emociones aversivas, pero posteriormente se incluyó este módulo en el formato focalizado. En el formato ampliado, que con algunas pacientes es necesario porque esos módulos podrían llegar a transformarse en obstáculos para el tratamiento. En algunas podemos elegir cuál es el más importante y hay situaciones en las que tenemos que trabajar con los 3 módulos. Hablamos de 2 modalidades de tratamiento según la intensidad. Para pacientes que no están con bajo peso, o sea, con un índice de masa corporal mayor a 17,5, serían 20 sesiones, lo que estuvimos hablando recién, más la sesión inicial y la última posterior al tratamiento. Es para pacientes con un índice de masa corporal mayor a 17,5. El índice de masa corporal es un índice que relaciona el peso con la altura, es el peso en kilos dividido la altura al cuadrado, y hablamos de un peso saludable cuando ese índice está entre 20 y 25, y cuando hablamos de un índice de masa corporal menor a 17,5 estamos hablando de un bajo peso significativo. Entonces, para aquellas pacientes con un bajo peso significativo, estamos hablando de 40 sesiones en 40 semanas, o sea, el doble, porque tenemos que trabajar con la motivación para el cambio, la recuperación del peso y su mantenimiento, porque en general estamos hablando de pacientes que rechazan el tratamiento, con distorsión, que presentan distorsión de la imagen corporal y un fuerte temor a engordar, donde la alianza terapéutica, conformar una sólida alianza terapéutica es fundamental. Para aquellos pacientes que se diseñó un tratamiento de 20 sesiones, pueden ver aquí cómo se planificaron las sesiones. En una primera etapa, las sesiones son 2 veces por semana. En una segunda y tercera etapa, 1 vez por semana. Y en la cuarta etapa, una sesión cada 2 semanas. Para después terminar con la sesión de revisión 20 semanas posteriores al tratamiento.
Es importante también entonces evaluar todos estos aspectos, poder diferenciar si se trata de atracones objetivos, o sea, comer una gran cantidad de comida en un tiempo corto con la sensación de descontrol, o si se trata de atracones subjetivos, o sea, se percibe la sensación de descontrol, pero no se trata de una gran cantidad de comida, pero lo importante es cómo lo percibe la paciente, porque la consecuencia van a ser algunas de estas conductas compensatorias inapropiadas de las que estuvimos hablando. Es importante también evaluar el consumo de líquidos, tanto por que puede dar como consecuencia una deshidratación cuando hay un mínimo consumo de líquidos, o también, digamos, evaluar el exceso de líquidos con el fin de tener esa sensación de saciedad, ya sea con el agua, con el mate, café, también el alcohol, los cigarrillos y su conexión con el problema alimentario. Son todos aspectos importantes a evaluar. Es importante conocer información sobre el desarrollo del problema alimentario que presenta actualmente, tener información sobre los detalles del comienzo, los posibles disparadores, cómo fue evolucionando el problema. También conocer sobre su salud física actual, incluyendo ciclos menstruales, tener información sobre la medicación que está consumiendo, incluyendo los anticonceptivos, y todos estos otros aspectos que pueden verse en la imagen. Aquí vemos los contenidos de la primera etapa del formato para 20 sesiones, o sea, para pacientes con un índice de masa corporal mayor a 17,5, o sea, que no tienen un bajo peso significativo. Para la formulación del caso dibujamos un diagrama donde vamos a mostrar los principales procesos que aparecen como manteniendo el trastorno alimentario en la paciente. Después lo vamos a ver con más detalle. También desde esta primera etapa comenzamos con el automonitoreo de todo lo que come y lo que toma en el día. También ahora lo vamos a ver con más detalle. Comenzamos con la psicoeducación, brindando información sobre el peso, que es esperable, digamos, un rango de fluctuación del peso, que el peso no es estático. Fluctúa como la presión arterial, según si se comió alimentos salados hay más retención de líquidos, si se está cercano a los ciclos menstruales también, son las variaciones naturales del peso. Y es importante informar a la paciente sobre estas cuestiones. Es necesario tomar en cuenta al menos 4 semanas para ver la tendencia del peso, porque una sola lectura no nos dice nada. La paciente no debe pesarse por su cuenta. De esta manera la paciente comienza a preocuparse menos por si aumentó de peso, o sea, está menos pendiente de los cambios en el peso. Hay pacientes que se pesan más de una vez por día. Es importante que las pacientes tengan un registro claro de su peso para no intensificar su núcleo psicopatológico, fundamentalmente aquellas que evitan pesarse. También trabajar sobre los efectos del tratamiento en el peso. La idea es que la paciente comience desde esta primera etapa con hábitos alimentarios regulares, que no se saltee comidas, que esto va a ir llevando a que vaya disminuyendo los atracones, informar sobre los efectos adversos de las dietas que promueven el descontrol, la inefectividad de las conductas conductas purgativas, el hecho de que se autoprovoque
vómitos o consuma laxantes o diuréticos no va a hacer que baje de peso, porque en general la mayor parte de las calorías se absorben rápidamente. Lo que sí produce provocarse vómitos o el consumo de laxantes o diuréticos, lo que puede tener como consecuencia es un desequilibrio electrolítico. Pueden bajar en minerales que son fundamentales para el corazón, como el potasio. También en aquellos pacientes en los que están como no cuentan sobre lo que les pasa con su trastorno alimentario, es importante que la paciente cuente a su pareja o a sus padres algún otro significativo sobre por lo que está pasando, porque realmente puede ser de mucha ayuda para el tratamiento. Esta primera etapa es intensiva, las sesiones son 2 veces por semana. La magnitud del cambio en estas primeras sesiones es un importante predictor del resultado del tratamiento. La formulación del caso se realiza junto con el paciente, usando sus propias palabras, sus propias experiencias sobre cuáles son los procesos que parecieran mantienen su problema alimentario, y de esa manera podemos identificar los aspectos que necesitan ser tratados en ese paciente. Es mejor comenzar por lo que se quiere cambiar, en general son los atracones. Realmente ayuda al paciente a entender qué es lo que le pasa. Lo realizamos al principio del tratamiento, pero por supuesto con la idea de que puede ser revisado durante el tratamiento. En esta imagen vemos en forma esquemática los mecanismos de mantenimiento del trastorno alimentario, partiendo desde el núcleo psicopatológico o el modo disfuncional de valorarse. Por ejemplo, se sienten horribles con su apariencia, con su figura, que estarían mejor, piensan que estarían mejor y todo cambiaría si pesaran menos. Esto la lleva a hacer dietas muy restrictivas o saltearse comidas, y justamente estas dietas son los que disparan los atracones, y estos atracones son vividos con mucha vergüenza, con mucha culpa por haber fallado, por no poder controlarse, y esto la lleva a provocarse vómitos o al consumo de laxantes o diuréticos. También las situaciones de estrés o los cambios en los estados de ánimo pueden disparar los atracones, y esto se vuelve entonces un círculo vicioso que es necesario cortarlo. Las dietas restrictivas y las conductas compensatorias inapropiadas podemos verlas como una expresión directa del núcleo psicopatológico. Tal vez el atracón sería el único componente que no podemos pensarlo como una expresión directa de este núcleo psicopatológico. Y como les decía, en la mayoría de los casos el atracón es el resultado de estas dietas tan restrictivas, y también provocados por alguna situación externa o estados de ánimos o emociones aversivas, como una manera el atracón de hacer frente a los estados de ánimo. Aquí vemos un ejemplo de automonitoreo. Se le pide al paciente que... La segunda etapa es una etapa de transición, es una etapa breve. En esta etapa tenemos que hacer una revisión del progreso y poder identificar, es importante poder identificar los obstáculos para el cambio en esta paciente. También revisar junto con la paciente la formulación y decidir si vamos a usar el formato focalizado o el formato
ampliado. Esto depende si nos alcanza para esta paciente trabajar con los mecanismos que mantienen la psicopatología específica de los trastornos alimentarios, o debemos usar el formato ampliado, que recuerden incluyen los módulos adicionales para abordar los mecanismos de mantenimiento, ¿no? Ya sea el perfeccionismo clínico, la baja autoestima central o problemas interpersonales significativos. Entonces es la etapa para decidir qué formato, focalizado o ampliado. Si decidimos por el ampliado, cuál de estos módulos deberíamos incluir para esta paciente, o tal vez los 3 módulos. El objetivo de la tercera etapa es abordar los mecanismos de mantenimiento que varían según el caso. Mientras continuamos con todo aquello que habíamos comenzado en la primera etapa, nos centramos en esta etapa en los principales mecanismos de mantenimiento. Valorarse casi exclusivamente por la figura, las medidas corporales y el peso, por ejemplo, dejando de lado otras áreas de su vida que tal vez fueron muy importantes antes del problema alimentario, las conductas de body checking, el control de las medidas corporales. Es importante trabajar con el automonitoreo del control de estas medidas corporales. A menudo los pacientes no tienen conciencia de la cantidad de chequeos que hacen por día. Entonces se les pide un automonitoreo de 24 horas de un día común y un día de fin de semana, ¿no? Me refiero a conductas como medirse determinadas partes del cuerpo con la mano para evaluar cambios, o medirse los muslos cada vez que se sientan, o medirse la muñeca con el reloj o con accesorios para ver si cambió el tamaño, sacarse fotos de determinada parte del cuerpo para ir viendo si cambió, compararse con otros, el uso que hacen del espejo de una manera muy sesgada o directamente evitándola, el sentirse gorda, que está asociado con estados emocionales, la idea de introducir hábitos regulares en la alimentación, el no saltear comidas para ir justamente desplazando los atracones y en todo caso identificar los mecanismos responsables de los atracones que aún permanecen. O sea, analizar si el atracón se disparó por haber comido poco, por romper una regla de la dieta, por situaciones o estados de ánimo, o por encontrarse desinhibido por efectos del alcohol, o tal vez situaciones externas, ¿no? Identificar también los alimentos que tiene como evitados, categorizarlos, y la idea es ir introduciéndolos sistemáticamente. También identificar las reglas en las dietas, las reglas tan rígidas. Las dietas estrictas es otro mecanismo de mantenimiento de una forma así muy rígida, muy estricta. Estas dietas pueden llevar a una restricción alimentaria, o sea, alimentarse con menos de lo que fisiológicamente se requiere y llevando a una pérdida de peso o consiguen mantener un peso excesivamente bajo. La mayoría de las personas con un peso bajo experimentan consecuencias físicas y emocionales y uno a lo que se debe estar como muy atento. Situaciones o cambios en el estado de ánimo como disparadores de vómitos, atracones o actividad física excesiva que cumplen la función de ayudar al paciente a lidiar con los pensamientos y emociones negativas. Se pueden producir cambios en los hábitos alimentarios en función de los eventos externos o de los estados emocionales. El atracón como que alivia temporariamente estados de ánimos y distrae de las dificultades, ¿no? Como una forma, digamos, disfuncional de enfrentar los problemas. Aquí vemos un ejemplo de algunas reglas que contribuyen a este control de la alimentación. La idea es ayudar a los pacientes a ver la dieta restrictiva como un problema. Algunos pacientes se ven a sí mismos como buenos en las dietas restrictivas, que hacer dieta les proporciona una fuerte sensación de estar en control. Incluso cuando no la pueden sostener, se ven a sí mismos como que fallan.
atribuyen el fracaso a ser débiles, cuando lo que falla es la dieta restrictiva. Es imposible de sostener estas dietas. Esta es una de las técnicas que trabajamos con las pacientes. Por ejemplo, se le pide a la paciente que arme un listado de áreas que influyen en cómo se valora, o sea, áreas que le hacen sentir bien con ella misma cuando le va bien y que si no le va bien le afecta. Armamos entonces junto con la paciente un gráfico de torta y trabajamos sobre esta desproporción del área figura, peso y comida con respecto a las demás áreas que la paciente describió. Trabajamos entonces sobre aquellas áreas o actividades marginadas o que fue dejando de lado, cuáles eran esas áreas que valoraba antes del problema alimentario, cómo las fue abandonando o haciéndose en una proporción más pequeña. La idea es junto con la paciente ir desarrollando nuevas áreas o trabajar sobre aquellas que influían en cómo se valoraba antes del problema alimentario. Con algunas pacientes es importante diferenciar el sentirse gorda con ser gorda, más allá del peso que tenga la paciente. Sentirse gorda no solo da cuenta de la excesiva preocupación por la figura y el peso, sino que mantiene esta preocupación. Hablamos de sentirse gorda como una sensación intensa y que es fluctuante, generalmente asociada a estados emocionales o físicos como sentirse aburrida, sentirse sola o sentirse llena. Podemos ver entonces en el automonitoreo de estas pacientes cómo cambia cada día esta sensación intensa de sentirse gorda y a veces cambian el mismo día. La idea es que los pacientes aprendan a identificar esos estados emocionales que disparan el sentirse gorda. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esa sensación intensa de sentirse gorda, la paciente siente la necesidad de hacer algo al respecto, de realizar alguna conducta. Entonces, es necesario trabajar con la paciente para que identifique los disparadores de esta sensación intensa de sentirse gorda, que más bien pareciera el resultado de etiquetar mal ciertos estados emocionales o físicos. Esta formulación extendida que ven en esta imagen incluye las consecuencias de la sobrevaloración de la figura y el peso. Entonces vamos a ir armándola junto con el paciente, preguntándole si le pasa algo de todo esto, si se reconocen alguna de estas conductas de control o evitación, si ha dejado de lado algunas áreas de su vida que antes le importaban o que le importan mucho, si tiene la sensación intensa de sentirse gordo o gorda. Todas estas conductas o situaciones que está experimentando son el resultado de la importancia que le da a la figura, a la apariencia y al peso, y el esfuerzo por querer controlar estas preocupaciones. Por ejemplo, controlar repetidamente las medidas de su cuerpo aumenta la insatisfacción con su cuerpo. Evitar partes de su cuerpo o no querer saber su peso tiene como consecuencia que los temores y las preocupaciones sigan sin cuestionarse. Entonces es muy importante abordar todas estas consecuencias de la preocupación porque mantienen esta sobrevaloración de la figura y el peso. Es un círculo vicioso que hay que romper con algunas de las estrategias que estuvimos viendo y que continuamos viendo. Bien, entonces en esta etapa es importante que el paciente pueda identificar la sobrevaloración y sus consecuencias, resaltar la importancia de otras áreas para la autovaloración, tratar el control sobre las medidas corporales y las conductas de evitación, como evitar los espejos, cubrirse o esconder ciertas partes del cuerpo y algunas otras conductas de evitación que ya vimos. Trabajar esta sensación de sentirse gorda porque contribuye al mantenimiento de conductas problemáticas como evitar determinados alimentos
o realizar actividad física excesiva. Explorar también los orígenes de la sobrevaloración de la figura y el peso, del trastorno alimentario y cómo se mantuvo en el tiempo, sobre alguna circunstancia o evento que recuerde que pudo haber contribuido al desarrollo de esta sobrevaloración. En las últimas sesiones de esta etapa es muy importante que la paciente aprenda a identificar los pensamientos y creencias problemáticas que contribuyen al mantenimiento del trastorno alimentario, con la idea de cuestionarlos y modificarlos, considerando al núcleo psicopatológico de los trastornos alimentarios como un sistema de creencias que lleva a la paciente a filtrar la información de un modo sesgado, lo que la llevaría justamente a realizar conductas específicas como consecuencia de estos sesgos. En esta última etapa la idea es consolidar los logros que se obtuvieron con la idea de minimizar las recaídas en el futuro. Por eso es importante asegurarse que las expectativas de la paciente sean realistas y que se adapten a lo que pudo lograr durante las sesiones. Es importante que la paciente esté atenta a las señales de alarma en el futuro, tiene que saber que tiene a su disposición una caja de herramientas para comenzar con aquellas estrategias que le sirvieron más durante la terapia. A las 20 semanas se hace determinado el tratamiento, se hace una sesión de revisión donde evaluamos si es necesario o no realizar alguna sesión de refuerzo. Bueno, el formato ampliado del tratamiento cognitivo-conductual mejorado excede esta clase. Solamente voy a señalar que incluye módulos adicionales para pacientes que presenten uno o más de los siguientes problemas, como el perfeccionismo clínico, la baja autoestima o problemas interpersonales significativos. Pero con la mayoría de los pacientes trabajamos con el formato focalizado que presenté en esta clase. Por último, unas palabras acerca de las pacientes con un bajo peso significativo. En esta imagen vemos en forma esquemática los mecanismos de mantenimiento del trastorno alimentario para una paciente con un bajo peso significativo, o sea, con un índice de masa corporal menor o igual a 17,5. El tratamiento es más largo, es el doble, es de 40 sesiones. También trabajamos desde una formulación personalizada junto con la paciente, partiendo desde el núcleo psicopatológico. Este es un ejemplo de una paciente que no presenta atracones ni conductas purgativas, los que llamamos anorexia nerviosa de tipo restrictiva, o sea, las conductas compensatorias inapropiadas son el ayuno o la actividad física excesiva. Con las pacientes con este bajo peso es fundamental trabajar en la recuperación del peso y su mantenimiento, con la idea de establecer hábitos alimentarios regulares. Esta restricción con la comida, estas dietas tan estrictas, las llevan a un bajo peso, lo cual acentúa la preocupación por la comida, el aislamiento social. Los pacientes tienen la sensación de saciedad a pesar de haber comido poca cantidad, y se intensifican los rasgos obsesivos. Trabajamos con la motivación para el cambio, porque recuerden que son pacientes que tienen un fuerte temor a engordar a pesar de estar con muy bajo peso y tienen distorsión de la imagen corporal. En la motivación para el cambio trabajamos con las ventajas y desventajas del cambio, las razones para continuar como están o las razones para cambiar.
Por supuesto, esto implica una sólida alianza terapéutica. Es muy importante la psicoeducación, que las pacientes conozcan los efectos de mantener un peso muy bajo. El pensamiento está afectado por el bajo peso. El pensamiento se hace más rígido, poco flexible, con dificultad para pasar de una cosa a la otra, dificultad para tomar decisiones, dificultad en la concentración por la presencia de pensamientos recurrentes sobre la comida y la alimentación, que esto también afecta al comportamiento, ¿no? Nos vemos muy interesadas en cocinar, coleccionar recetas, ver programas de cocina y sacándole tiempo al interés por otras cuestiones, ¿no? que solían tener. Como poco espontáneas, ¿no? También se acentúan estos rasgos obsesivos, hay rigidez en sus rutinas, con la limpieza, con el orden. La comida también forma parte de un ritual, determinado plato, muy lentamente, cortando muy chiquito, midiendo las cantidades que va a comer. Y este bajo peso también tiene efectos cardiovasculares, ¿no? Debilita el corazón, presentan baja presión y también, digamos, presentan efectos que son irreversibles, ¿no? Como los efectos en los huesos son muy proclives a las fracturas porque pueden llegar a presentar una osteoporosis a una edad muy temprana, que esto es irreversible, ¿no? Como también los problemas de fertilidad que pueden llegar a tener. Esta es la guía de preguntas de esta clase y la bibliografía. Una aclaración final. No se pretende que recuerden en forma detallada este modelo de tratamiento para los trastornos alimentarios. La idea fue darlo como un ejemplo de una terapia actual con apoyo empírico y que comprendan los puntos globales. Bueno, gracias.